Tengo 42 años y siento que estoy viviendo en una realidad alternativa en este momento y, honestamente, no estoy seguro de cómo llegué aquí. Soy dueño de un pequeño taller de reparación de automóviles que he estado manejando durante casi 2 décadas. Hace unos años me casé con mi esposa, 39 años, que vino con un hijo adolescente, 18 años. Al principio pensé que eventualmente superaríamos el dolor de crecimiento habitual de fusionar una familia, pero no tenía idea de que estaba entrando en una bomba de tiempo. Las cosas que sucedieron en los últimos meses me hacen cuestionar todo sobre mi matrimonio, mi futuro e incluso mi sentido del bien y el mal. Cuando comencé a salir con mi esposa, su hijo tenía alrededor de 15 años y tenía un poco de actitud, pero lo atribuye al drama adolescente normal. Me esforcé por ser el padrastro genial. Lo invité a comer hamburguesas, lo invité a que viniera conmigo a ver autos clásicos los fines de semana e incluso le enseñé algo de mantenimiento básico de automóviles. Nunca pareció demasiado entusiasta, pero pensé que era solo por ser un adolescente típico que preferiría pasar el rato con sus amigos que con un tipo de mediana edad como yo una vez que nos casamos. Aunque su actitud empeoró mucho, ponía los ojos en blanco ante casi todo lo que decía, si intentaba establecer incluso la regla más básica como sacar la basura antes de irse a la cama. Actuaba como si le estuviera pidiendo que hiciera una tarea de nivel militar, cerraba las puertas de golpe, subía el volumen de la música a altas horas de la noche y si lo confrontaba, decía cosas como no eres mi verdadero padre, así que no me digas qué hacer, cada vez que mencionaba esto con mi esposa. Ella se encogía de hombros y decía que estaba exagerando, que solo estaba siendo un adolescente o que tenía que ser más comprensivo. Llegó al punto en que sentí que tenía las manos atadas. Yo mencionaba algo serio como que se saltaba la escuela o se quedaba fuera hasta las 2 de la mañana y ella corría a defenderlo diciéndome que lo habían malinterpretado, si intentaba contraatacar. Se ponía a la defensiva y discutíamos, así que pensé que tal vez esperaré, pronto cumplirá 18, con suerte madurará y veremos un cambio positivo, pero estaba tan equivocado justo antes de que cumpliera 18. Hubo estos pequeños incidentes que me parecieron grandes señales de alerta una vez que lo encontré. Husmeando en mis cajas de herramientas en el garaje a horas extrañas, otra vez lo escuché hablar mal de mí en una llamada telefónica, lo dejé pasar porque no quería comenzar la Tercera Guerra Mundial en mi propia casa. Pero podía sentir este resentimiento hacia mí fermentando bajo la superficie y mi esposa, ella actuó como si lo estuviera inventando en mi cabeza. Mis padres vinieron a visitarme en un momento después de pasar unas horas con mi hijastro, mi papá me hizo a un lado y dijo que ese chico tiene un gran resentimiento, mi papá es de la vieja escuela, no es del tipo que chismorrea o saca conclusiones precipitadas, así que ese comentario solo me hizo darme cuenta de que no estaba imaginando la tensión. Me sentí incómodo, pero seguí diciéndome a mí mismo que tuviera fe en que una vez que mi hijastro terminara la escuela secundaria, tal vez podríamos reiniciar y llevarnos mejor, ilusiones de mi parte. La verdadera espiral descendente empezó una noche de viernes al azar y fue en parte mi culpa por ignorar las señales obvias. Llegué a casa del garaje más tarde de lo habitual cubierto de grasa de motor y solo quería una ducha caliente y algo de tranquilidad. En el momento en que entré estaba en un sofá. Haciendo comentarios sarcásticos en voz baja traté de ignorarlo porque no tenía la energía para luchar. Pero luego dijo algo como ¿me vas a castigar para que no respire o lo que sea? Le dije que cuidara su actitud y fui a mi habitación a cambiarse. Mi esposa había salido con amigos, así que éramos solo él y yo en la casa. Ya podía sentir la té en el aire. Una hora después lo escuché jugando en el garaje. Fui a revisar y lo vi jugando con latas viejas de disolvente de pintura y algunos trapos aceitosos, cosas que guardo para el trabajo pero siempre guardo con cuidado porque son extremadamente inflamables. Me asusté y le dije que lo dejara, solo puso los ojos en blanco y dijo relájate. Estoy limpiando. Se veía irritado como si estuviera entrometiéndose en su momento privado. Le exigí que saliera del garaje. Le dio una patada a la caja de herramientas al salir murmurando me maldice. Pensé que tal vez solo estaba siendo un idiota desahogándose. No tenía idea de lo cerca que estábamos del verdadero desastre. Terminé lo que estaba haciendo en el garaje básicamente asegurándome de que todo estuviera guardado de manera segura. Luego volví adentro. Era alrededor de la medianoche cuando me quedé dormido en el sofá. De repente olí este intenso olor a quemado más que solo un soplo. Mi corazón prácticamente saltó a mi garganta. Corrí hacia la puerta trasera y la abrí y fue entonces cuando lo vi. La cerca en el borde de nuestro patio estaba en llamas. Todavía no era un infierno imponente pero las llamas
Estaban lamiendo uno de los postes y había un parche de césped en llamas cerca de la base y justo allí de pie junto a él estaba mi hijastro. Tenía una sonrisa extraña en su cara como si estuviera orgulloso de sí mismo. Comencé a gritar: has perdido la cabeza. Agarré la manguera del jardín y rocié las llamas como un loco. Por suerte no se había extendido lo suficiente como para llegar a la casa o mi garaje, pero un par de minutos más y podría haberlo hecho. Mi esposa acababa de llegar a casa, tal vez 10 minutos antes de todo esto. Salió corriendo. Cuando ella me escuchó gritar se asustó, pero lo primero que hizo fue correr hacia él llorando, preguntándole si estaba bien. La miré con incredulidad como por supuesto que está bien, él es él que provocó el incendio. Ella seguía diciendo que él no quería que se saliera de control y que yo estaba perdiendo el control. Él me sonrió y luego dijo algo sobre cómo debería dejar de mandarlo o de lo contrario las cosas empeorarían. Eso lo destrozó para mí. Esto no era solo rebeldía adolescente, estaba peligrosamente cerca de un incendio provocado simple y llanamente. Mi esposa comenzó a rogarme que no llamara a la policía. Dijo que él solo estaba actuando, que podíamos manejarlo como una familia. Pensé en cómo podríamos haber estado dormidos mientras él hacía esto, como las llamas podrían haberse extendido al garaje o incluso a la casa principal, que era demasiado horrible para ignorarlo. Le dije que no lo dejaría pasar. Ella comenzó a llorar diciendo que arruinaría su futuro si involucraba a la ley, pero llamé al 911 de todos modos porque no estaba dispuesto a ignorar o el hecho de que prendió fuego a mi propiedad. La policía llegó, hizo preguntas y lo llevó a la estación. Lo ficharon oficialmente por intento de incendio y puesta en peligro imprudente. Mi esposa estaba histérica diciéndome que yo era el villano que destruyó a nuestra familia. En mi mente, su hijo casi quemó nuestra casa, así que tal vez ese era el verdadero problema. Las siguientes horas fueron un borrón de mí caminando por una sala de estar, sintiéndome a partes iguales furioso y aterrorizado de que este niño tuviera tanta rabia dentro de él. Mi esposa se encerró en nuestra habitación llorando. Esperaba que una vez que se calmara, se daría cuenta de lo desordenada que era la situación y me apoyaría en establecer límites, pero estaba equivocado. En cambio, redobló la apuesta. A la mañana siguiente me rogó que retirara los cargos o al menos dijera que fue un accidente. Le dije que no era así como funcionaba esto. La policía tenía evidencia de una cerca quemada. El patio estaba quemado y si la fiscalía quería seguir adelante, lo haría. Ella siguió insistiendo en que le contaría a la policía una historia inventada sobre un accidente de fogata, pero me negué. Nos gritamos el uno al otro hasta que finalmente se fue furiosa a la casa de su hermana. Desde allí, todo se intensificó como un tren desbocado. Mi hijastro tenía una audiencia próximamente y tuve que explicarle al juez que esto no fue solo un pequeño desliz sino un acto muy intencional. La hermana de mi esposa se involucró gritándome en el pasillo del juzgado, llamándome todo tipo de nombres feos por traicionar a la familia. Mientras tanto, yo pensaba que él provocó un maldito incendio cerca de mi casa. ¿Te estás escuchando a ti mismo? Mi esposa finalmente solicitó el divorcio citando diferencias irreconciliables. De hecho, me entregó los papeles en mi lugar de trabajo, lo cual fue simplemente humillante. Recuerdo abrir ese sobre frente a un compañero de trabajo que no tenía idea de lo que estaba pasando en mi vida personal. Sentí una oleada de ira y tristeza a la vez. Amenazó con irse si no retiraba los cargos, pero una parte de mí nunca creyó que lo haría tan rápido, pero aquí estábamos. Justo en ese momento conseguí un abogado porque quería estar seguro de que estaba manejando todo de la manera correcta. Me dijo que dada la evidencia, era muy probable que el Estado siguiera adelante con los cargos. Estaba lidiando con un nudo en el estómago todos los días, sintiéndome desgarrado porque amaba a mi esposa. Pero también sabiendo que tenía que defender mi posición. Después de todo, si su hijo no tuvo consecuencias, ¿qué haría la próxima vez? Efectivamente, el caso fue a la corte. Testifiqué sobre lo que pasó y la policía presentó su informe. Mi hijastro actuó como si no le importara, solo puso los ojos en blanco y sonrió, y eso me enojó aún más. No mostró ningún remordimiento. Mi esposa se negó a mirarme, ella estaba completamente interesada en protegerlo a pesar de que obviamente estaba equivocado. El juez encontró suficiente evidencia para proceder. Vale fue puesto en libertad y mi hijastro fue mantenido bajo custodia hasta que se pagó. La hermana de mi esposa lo pagó y luego me atacó nuevamente diciéndome que me arrepentiría de esta decisión. Le dije que me dejara en paz. Cuando llegué a casa esa noche, estaba mentalmente agotado, mi casa estaba tranquila.
Mi esposa se había ido y me di cuenta de que todo había cambiado en el lapso de una semana durante este caos. Mi abogado me preguntó si había algún patrón a largo plazo de comportamiento peligroso. Fue entonces cuando recordé las cámaras de seguridad que había instalado alrededor del exterior de la casa después de una serie de robos en nuestro vecindario. Las puse unos 6 meses antes, principalmente para vigilar el garaje y la entrada. Decidí verificar las imágenes sin esperar mucho, pero con la esperanza de podría encontrar alguna pista de que mi hijastro había estado jugando con cosas de flamable antes de que lo que encontré fuera mucho peor de lo que esperaba. Había múltiples clips de los últimos meses en los que estaba en el patio trasero a altas horas de la noche encendiendo pequeños papeles en una lata de metal. Otro lo mostraba hurgando en mi garaje hablando con un amigo por altavoz diciendo que me iba a hacer la vida imposible. Incluso había un clip de él arrojando algo en llamas cerca de la valla, pero se apagó antes de que se prendiera. Básicamente, demostró que no fue un accidente aislado ni un error impulsivo. Incluso jugué con fuego literalmente durante un tiempo. Me sentí simultáneamente enfurecido y extrañamente aliviado, enfurecido porque había estado jugando de una manera tan peligrosa y aliviado porque ahora tenía pruebas irrefutables. Le di los clips a mi abogado y se los entregamos a la fiscalía. Mi abogado dijo que era como un clavo en el ataúd para cualquier defensa alegando que era solo un caso aislado. Cuando mi esposa se enteró de las imágenes, las perdió. Me acusó de espiar, de traicionar la privacidad de su hijo, todo. Le dije que la cámara había sido instalada por razones de seguridad que ella conocía. Pero aparentemente pensó que debería haber destruido las imágenes para proteger a su hijo al mismo tiempo que los procedimientos de divorcio de mi esposa comenzaron a avanzar a toda máquina. Trató de argumentar que merecía una parte de mi casa, pero la había comprado mucho antes de que comenzáramos a salir y ella nunca contribuyó a la hipoteca o los impuestos a la propiedad. Mi abogado se apresuró a señalarlo. También trató de afirmar que yo era financieramente inestable porque dirijo un pequeño garaje, pero tengo todos los documentos probados, tengo un ingreso constante. Ese ángulo tampoco funcionó para ella. Terminó concentrándose más en tratar de finalizar el divorcio rápidamente, probablemente para distanciarse de las consecuencias legales con las que estaba lidiando su hijo. Mientras tanto, sentí una enorme cantidad de ira y dolor. Me había casado con esta mujer esperando construir una vida juntos y en cuestión de meses todo había estallado en mi cara porque su hijo decidió iniciar un incendio en mi propiedad. Le dije a mi abogado que quería protegerme a mí mismo y a mi propiedad de ellos. Sugirió presentar una orden de restricción contra mi hijastro debido al intento de incendio provocado y acepté. El juez otorgó una orden de protección temporal, lo que significa que no podía venir cerca de mi casa o de mí. Eso obviamente puso más tensión en mi matrimonio. No es que quedara mucho por salvar en ese momento. Mi esposa se enfureció por eso, pero me mantuve firme en mi decisión. Para cuando llegamos a las etapas finales del divorcio, estaba emocionalmente angustiado. No iba a dejar que me pisotearan después de lo que pasó, así que me negué a negociar sobre la casa. Mi abogado se aseguró de que todo quedara súper claro. Ella no tenía derecho a nada. También quería un lenguaje en el acuerdo que mantuviera a su hijo alejado. Estaba furiosa, pero no era como si tuviera una base legal para sostenerse. Finalmente, el caso penal llegó a un punto en el que mi hijastro terminó declarándose culpable de algunos de los cargos. Obtuvo libertad condicional por lo que entiendo. El juez fue bastante duro al decirle lo graves que eran sus acciones. No estuve allí para la parte final de la sentencia. No necesitaba estar, pero escuché de un amigo en común que él era tan desafiante como siempre. Cualquiera que sea su problema ahora, cuando se finalizó el divorcio, fue una extraña mezcla de alivio y tristeza. Me sentí aliviado de estar fuera de una situación en la que me ignoraban constantemente y irrespetado y triste porque a pesar de todo lo que hice una vez me preocupé por mi esposa. Pero en el momento en que eligió proteger a su hijo de las consecuencias después de un desastre cercano, el matrimonio prácticamente terminó. No digo que sea perfecto, podría haber sido más estricto de lo que ella mintió o menos paciente de lo que debería haber sido, pero ¿quién no estaría furioso si alguien intentara incendiar su casa? No siento pena por presentar cargos, no es como si hubiera tirado una lámpara o roto una ventana por error. Literalmente trató de iniciar un incendio grave y no puedo ignorar eso si ella quiere abandonar nuestro matrimonio porque piensa que soy demasiado duro.
que así sea, así que aquí estoy de nuevo en mi casa solo. Pero al menos ya no camino sobre cáscaras de huevo. Mis padres llamaron para ver cómo estaba y están de mi lado diciendo que necesitaba una llamada de atención. Algunos amigos me dicen que no pueden creer que mi esposa se ponga del lado de su hijo en algo tan loco. Otros piensan que debería haber intentado terapia familiar en lugar de llamar a la policía, pero vamos, una vez que estás lidiando con llamas reales en tu propiedad, la terapia no es exactamente la solución inmediata. Tienes que detener el peligro primero. Intento no pensar demasiado en ello estos días. Pero es un recordatorio diario. Cada vez que miro la valla hay una gran marca de quemadura en el poste. Aunque reemplacé una sección de ella, a veces me encuentro allí de pie recordando esa noche y sintiendo un nudo en el estómago. Pero también siento una sensación de justificación. Hice lo que tenía que hacer y si eso significa que mi matrimonio se acaba, que así sea. No voy a perder el sueño por personas que pusieron mi vida en riesgo. Supongo que la guinda del pastel fue ese movimiento final con las imágenes de seguridad que sellaron el trato, porque demostró que no solo estaba bromeando una vez que tenía un patrón de jugar con él fuego y hablar de cómo quería sacarme, sabiendo que eso me dio un cierre. No estaba loco al pensar que tenía la intención de hacer algo dañino, realmente lo estaba. Mi esposa no pudo convertir esa evidencia en otra cosa y no tuvo más remedio que aceptar que su hijo cavó este hoyo para sí mismo. Todavía estoy un poco sorprendido de que no viera lo peligroso que era todo. Tal vez estaba demasiado envuelta en la culpa por no poder protegerlo de todo en la vida. Pero a veces la gente tiene que enfrentar las consecuencias, así es como aprendes y, con suerte, creces. En cambio, ella luchó con uñas y dientes para cubrirlo y es por eso que terminamos aquí. Divorciada conmigo, tiene una orden de protección contra su hijo. Ahora que todo el polvo se ha asentado, solo estoy tratando de seguir adelante. El trabajo en el garaje me mantiene ocupado. Mis amigos me han estado sacando a tomar cervezas de vez en cuando para distraerme del drama, como lo llaman. Admito que ayuda a reír y hablar de autos en lugar de repetir la misma situación desordenada. Todavía duele pensar en lo mal que terminó esto, especialmente porque realmente quería que funcionara, pero al menos no vivo con el temor constante de despertar en mi casa en llamas. A veces me sorprendo a mí mismo preguntándome cómo habría sido si mi esposa me hubiera apoyado para hacer cumplir las reglas básicas. ¿Podríamos haberle brindado la ayuda adecuada antes de que se intensificara el incendio? Pero ese tipo de pensamiento me vuelve loco. La conclusión es que ahora tiene 18 años, es un adulto ante la ley y eligió hacer algo increíblemente peligroso. Ella eligió ponerse de su lado sin importar lo que hiciera. Todo lo que hice fue protegerme a mí mismo y a mi propiedad. Si eso me convierte en el malo a sus ojos, que así sea. Ahí lo tienen. Mi hijastro casi quema mi casa y presenté cargos. Mi esposa se divorció de mí por eso, diciendo que básicamente estaba tirando a su hijo debajo del autobús, pero no estaba dispuesto a mentirle a la policía o dejarlo pasar. Luego encontré las imágenes de seguridad que demostraban que había estado planeando acrobacias como esa. Por un tiempo se las entregué y vi cómo su pequeña cruzada contra mí se desmoronaba. Ella no obtiene nada en el divorcio, ni parte de la casa ni dinero, y su hijo no puede acercarse a mí ni a mi propiedad sin arriesgarse a ir a la cárcel. Es una locura lo rápido que la vida puede ponerse patas arriba, pero supongo que no puedo decir que me arrepienta de mis decisiones. Es una locura pensar que todo empezó porque odiaba que le dijeran qué hacer. Traté de ser un padrastro decente, pero al final tuve que cuidarme a mí mismo. Prefiero estar soltero y seguro que vivir con alguien que defiende a un niño que está dispuesto a incendiar la casa solo para demostrar un punto. Una parte de mí es alivio, se acabó. Seguro que a veces me siento solo, pero puedo soportar que mis padres sigan aquí y tengo algunos buenos amigos que me apoyaron y al menos ahora no tengo que preocuparme todas las noches sobre si me despertaré con otro accidente que vale más para mí que cualquier otra cosa. De todos modos, solo quería compartir la historia de cómo implosionó mi matrimonio y cómo terminé presentando cargos contra mi hijastro por básicamente intentar quemar mi casa. Algunos podrían decir que fui demasiado lejos, otros podrían decir que hice lo correcto. Todo lo que sé es que finalmente estoy en paz y si ambos están furiosos conmigo, ese es su problema, no el mío. El tribunal estuvo de acuerdo en que lo que hizo fue peligroso e ilegal y no voy a disculparme por asegurarme de que enfrentara las consecuencias. Si están sorprendidos por cómo terminó todo, tal vez deberían haberlo pensado 2 veces antes de jugar con fuego. Literalmente, esa es mi vida ahora y, honestamente, estoy bien con eso.